tal? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Economía y Mercados Financieros. Esta es la segunda semana de febrero, todos ya preparándonos para el día de San Valentino, como lo conocemos en México, el día del amor y la amistad. Tenemos a nuestro anfitrión, ya bien conocido, Jacobo Pérez. Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, puestísimo para platicar, como siempre, de temas económicos. Maravilloso. Muy bien. Oye, y fíjate que ahora que mencioné el tema del día del amor y la amistad, pues creo que esto está muy relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, que es sobre la demografía y cómo afecta este tema a diferentes países, porque es un tema súper importante para desarrollo económico, planeación a mediano o largo plazo y que nos afecta a todo el mundo. Y esto lo vamos a comenzar a discutir en este momento. Comencemos, ¿qué te parece si tocamos el tema de algunos de los países que tienen situaciones demográficas que tenemos que tener en el radar? Claro, de lo primero que... A ver, ¿cómo se mide es con la tasa de fecundidad? La tasa de fecundidad es cuántos hijos tiene, hay para cada mujer. Y hay estadísticas que dicen que solo para mantener la población necesitas 2.1 hijos por cada mujer. Entonces, digo, no veníamos preparados, pero digo, para quien pueda vernos para quien nos ve en YouTube, bueno, estamos mostrando las tasas de fecundidad de distintos países. Entonces, lo que observamos es, por ejemplo, África que se ve todo en rojo, África tiene una tasa de fecundidad enorme. Entonces, quedamos que 2.1 es solo para mantenerte. Pues África hay países que tienen 4, 5, 6 hijos por cada mujer. Pero, ¿y qué países son muy preocupantes? Por ejemplo, Corea. Corea del Sur va, o sea, totalmente va a colapsar su economía si no hacen algo porque tienen .8 hijos por mujer. China, estás hablando de 1.2, 1.3, España también 1.2. Ahorita platicamos qué puede hacer cada economía por ejemplo, Estados Unidos está en 1.8, no está tan mal, México tampoco, 1.8, no está tan mal, pero este va a ser un tema en los próximos años. Eh, Japón también, Japón estamos hablando de 1.4, o sea, va a ser un tema muy importante. Pues platícame, ¿por cuál quieres empezar? Pues comencemos por alguna de las tendencias importantes, ¿no? Porque aquí lo que se puede observar en la gráfica es que incluso lo puedes revisar por continente. Y creo que vale la pena hacer énfasis en las diferencias entre la concentración de países desarrollados y países no desarrollados en cada continente, porque ahí, por ahí se ve una tendencia importante. Pero, ¿por qué no comenzamos, por ejemplo, por China, que cambiaron su política hace algunos años? Implementaron una política donde solamente podían tener un hijo por familia. Creo que terminó hace unos 20, 30 años, no sé. Pero ahora vemos que se está invirtiendo ese tema, ¿no? China tiene un serio problema. Bueno, China en los años 60 tenía un crecimiento muy fuerte. Entonces, la política que instauraron, o sea, primero propaganda gubernamental muy fuerte de tener un solo hijo. Luego fue mandatorio. Hicieron una ley de un solo hijo que apenas quitaron hace 20 años. Pero ese es un tema porque si solo podías tener un hijo, económicamente es más redituable tener un hombre que una mujer en muchas economías, sobre todo mano de obra y cargar bultos, pues cargan más bultos hombres que mujeres. Entonces, ¿qué hacían? Era muy cruel, pero si veían que muchas parejas veían que si estaban embarazados y era niña, abortaban. Entonces, ahorita lo que estoy mostrando en pantalla es la pirámide poblacional de China, que ya de pirámide no tiene mucho, está invertida. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la base se está contrayendo. Cuando la base se contrae, ¿qué significa? Que tu población se va a envejecer. Si se envejece, vas a quebrar el sistema de salud, vas a quebrar el sistema de pensiones porque hay una base menor de trabajadores que pagan impuestos, generan economía y que de alguna manera mantienen a la población mayor. Entonces, en China vemos que ya no es pirámide, vemos que ya se está contrayendo, pero no solo eso, eso por sí solo es gravísimo.
Pero no solo eso, vemos que hay más proporción de hombres que de mujeres. Entonces, pirámide invertida, más hombres que mujeres, entonces, ¿qué sucede? Que van a tener que importar norcoreanas, o sea, y también tienen un tema de suicidios, hay mucha gente soltera, porque no hay suficientes mujeres para los hombres. Entonces, China necesita. Bueno, aunque ya restituyó la política, ya puedes tener hasta 3 hijos. Sí, pero como culturalmente fue tanta esa propaganda, y no solo eso, el coste de vida. Si sacas estadísticas del costo de la vivienda relativo al salario, las ciudades en China son más caras que en Nueva York, que la ciudad que quieras. O sea, no en el costo absoluto del inmueble, pero el costo relativo a lo que gana la gente es impagable. Entonces, por todo eso, en China ya no quieren tener hijos y va a ser un colapso total de la economía. También porque, o sea, tienen que implementar políticas migratorias, pero aparte tienen un idioma que es muy sui generis, entonces no es un idioma que se hable en el resto del mundo. Entonces, China, por si estábamos muy preocupados de qué va a pasar con China y que nos iba a rebasar como economía, como tiene una población muy grande, son la segunda economía más grande del mundo, pero per cápita para nada. Y China, por si estábamos muy preocupados, China por toda esta dinámica poblacional va a colapsar. Entonces no estén muy preocupados por China en el mediano plazo. Esto es bien interesante. Ahora, probablemente valga la pena hacer un comentario sobre el sistema de pensiones que estabas mencionando. Yo cuando comencé a laborar, cuando empecé en el mundo laboral, había un poco de confusión en cómo funciona el sistema de pensiones. Mucha gente cree que ahorras y lo que ahorras, los 5 pesos que ahorraste hoy son exactamente los 5 pesos más intereses que vas a ver cuando te retiras. Pero realmente lo que sucede es que esos 5 pesitos se van para mantener a la población que necesita de ese dinero, de esa pensión. Y más bien lo que sucede ahí es que la forma en la que tú vas a obtener dinero es que ese dinero que tú vas a obtener en el futuro realmente va a ser pagado por las generaciones que van a generar activos en el futuro. Por eso es muy importante tener una pirámide que sea pirámide, que sea ancha en la base y se vaya colapsando hacia las edades de mayor edad. Oye, ¿hay algún otro país importante por ejemplo, en el continente europeo? Yo sabía que Alemania e Italia tenían problemas similares de este estilo. Sí, por ejemplo, Alemania igual estamos hablando de una tasa de fecundidad del 1.5%, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Lo que hace es dar ayudas para que por favor tengan hijos. Entonces, a ver, cuando vino el conflicto en Siria, que Alemania y muchos países europeos abrieron sus puertas, fue por varios motivos. Uno, por las culpas de la Segunda Guerra Mundial y todo lo terrible que pasó ahí, pero otro, para intentar subir la población, porque ellos sabían que su población va a colapsar. Entonces, la pregunta es una pregunta difícil, de la migración es buena o es mala. A ver, la migración es un fenómeno humano. A ver, todos, absolutamente todos, de alguna manera somos migrantes. O sea, si no estás en África, en el punto en el cual nació la humanidad, todos somos migrantes. Entonces, el tema es que la migración, si llega una persona, eh, llega a trabajar, aprende el idioma, se integra económicamente, socialmente, la migración es buena. El problema que estamos viendo en Europa es que importaron mucha gente, pero mucha gente no se está integrando a la población económica. Entonces, no estás aprovechando esa población para un boom económico, lo que haces es importas población de África, de Medio Oriente, sí, pero está costando. Entonces están teniendo que pagar porque no se están integrando a la economía. Entonces, Alemania, el problema además que tiene es el idioma. ¿En qué países se habla alemán? Pues solamente en países de Centro Europa. Entonces, por ejemplo, Francia, aunque también tiene este problema poblacional, sí, pero la mitad de África habla francés. Entonces, al menos tienen el idioma. Claro, ahí hay un tema cultural y de religión, pero al menos el idioma lo tiene, entonces no hay tanto problema. Por ejemplo, España tiene, su pirámide está terrible. La tasa de fecundidad es de 1.2, o sea, totalmente va a colapsar. Nada más que España tiene una gran ventaja que se llama Latinoamérica. Y en Latinoamérica hablamos el mismo idioma, en general la misma religión, en general es una cultura muy afín. Entonces, así como España colonizó América,
Ahora va a ser al revés. Latinoamérica va a colonizar España. O sea, van a importar gente, pero la ventaja es que lo van a poder hacer de forma selectiva. Es exactamente qué quiero. Quiero que trabajen en el campo, importo gente para el campo. Entonces, no abres las puertas al 100%, abres las puertas en los sectores, en los segmentos que justo necesita tu economía. Entonces, España tiene esa salida que se llama migración. ¿Eso cómo afectaría a Latinoamérica? La tasa de fecundidad debería entonces incrementar para no solamente mantener la población local, sino también poder exportar, si lo Producto de tomamos como exportación. activo humano. Exacto. Sí, o sea, primero es ver paradójicamente por qué los países más industrializados, más desarrollados, no tienen hijos y los países con menor producto per cápita sí tienen hijos. Es totalmente paradójico. Resulta que en los países industrializados es muy, muy, muy caro tener un hijo. Entonces tienes un hijo, escuelas, todo lo que implica. ¿Y hasta qué edad? Un hijo ya es económicamente independiente, aproximadamente entre los 20 y 25 años. Entonces es un costo muy muy grande para las familias. En cambio, malamente, pero bueno, en países subdesarrollados, ¿qué pasa? Que a un hijo desde los 6 7 años ya lo tienes cargando bultos y ya lo tienes en el campo. Claro, eso está mal, es trabajo infantil. Vaya, eso está mal porque esa persona no se va a desarrollar, no va o se va a desarrollar en menor medida, no va a tener el nivel de estudios, no va a tener las oportunidades laborales, pero eso es real. Por eso vemos África tiene un crecimiento enorme, van a exportar muchísimo. En Latinoamérica todavía tenemos pirámides poblacionales bastante, bastante decentes. Por ejemplo, la de México, la pirámide, aunque ya se empieza, o sea, se ve pirámide, ya en la base ya deja de ser pirámide, ya se está achatando un poquito, pero México todavía tiene un bono poblacional fuerte con población relativamente, con un nivel educativo relativamente bueno. Entonces México todavía no tiene tanto problema y si México tuviera problema poblacional, pues siempre puedes importar población, si quisieras, de Centroamérica. Ahora, por ejemplo, Colombia es parecido, también se está empezando a achatar un poquito la base, pero si quisieras importar población, pues tienes Venezuela, que tiene un problema económico brutal, entonces un porcentaje muy alto de venezolanos vive en Colombia. Entonces, el reto que tienen esas economías es, bueno, perfecto, maravilloso, tengo mucha población. Ahora, el reto que tienen esas economías es, es precisamente generar oportunidades laborales para explotar, porque si no, pues, o sea, tengo mucha población, se convierten en pobres. No, necesitas educar y generar políticas económicas que generen desarrollo para explotar ese boom económico. Perfecto. Oye, ¿te parece si regresamos un poco a la parte, al otro continente, al viejo continente? Hay algo súper importante ahí que es un tema de moda, que desde luego es la guerra en Ucrania. Ahora, esto está súper relacionado con todo esto que estamos hablando, porque entiendo que Rusia también observa algunos problemas demográficos basado en este mapita. ¿Y cómo se Sí, relaciona eso con la guerra? la guerra, la guerra tenía que suceder. O sea, obviamente no estamos de acuerdo con la guerra, pero ¿qué sucede? Que la población en Rusia, o sea, tienes una tasa de fecundidad del 1.5, la población ya venía en declive aparte, dado la partición de Rusia, todos los problemas económicos, hay un serio problema demográfico en Rusia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que Rusia es un territorio, así como está el mapa de Rusia, es un territorio indefendible. Alias, es una llanura, es una estepa. Es totalmente indefendible, es un territorio muy amplio y que cualquiera te puede invadir casi casi el día que quieras. Cuando Ucrania empieza a coquetear con Europa, con unirse a la Unión Europea, con que entre la OTAN ahí, entonces Rusia lo que vio es que si ya vamos a tener a todos sus enemigos, entre comillas, en Ucrania, alias, en su puerta, y aparte es totalmente indefendible, Rusia busca un pretexto para invadir, porque la frontera entre Rusia y Ucrania, o sea, es totalmente abierta. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Rusia? Rusia está buscando adueñarse de Ucrania
¿Por qué? Porque tienes que buscar, uno, es, o sea, como ya estás entrando en Europa, uno, es un territorio más angosto, pero no solo eso, es un territorio donde es mucho más defendible. ¿Por qué? Porque hay una cadena montañosa justo entre Ucrania y Rumanía que se llama los Cárpatos. Entonces, Rusia lo que está buscando es una frontera defendible, alias montañas o algo de tal manera que si alguien me quiere invadir, pues pongo unos tanques y pongo soldados al lado de, o sea, en los lugares donde ya es, donde son los pasos y los Cárpatos me defienden. Entonces, esta guerra tenía que pasar. ¿Y cuándo tenía que pasar? En estos momentos. ¿Por qué? Porque la población de Rusia va totalmente, la población va a colapsar y este es el último momento histórico en el cual Rusia es capaz de formar un ejército considerable como para poder hacer esto. Entonces, Putin buscó los pretextos que sean, pero si no era ahorita, nunca más lo iba a poder hacer. Entonces Rusia lo que está peleando no es la guerra de hoy. Rusia lo que está intentando es hacer fronteras defendibles para las guerras dentro de los próximos 50, 100 años. Por eso es tan importante esta guerra, para intentar lograr fronteras defendibles en tu último momento que eres capaz de amasar un ejército. Ahora, como muchos rusos no están de acuerdo con las razones de la guerra, y obviamente tienen muchas razones de no estar de acuerdo con las razones de la guerra, muchos con tal de no entrar al ejército, aproximadamente 1 millón de jóvenes han salido de Rusia. Entonces, no solo tu población venía colapsando, aparte la población joven, que es la que puede tener hijos, con tal de no entrar a la guerra, está saliendo de tu país. Entonces, Rusia, la amenaza de Rusia va a durar muy poco tiempo, va totalmente a colapsar. Aquí podemos observar el efecto contrario o la contraparte de lo que estamos analizando con Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica está de alguna forma, y lo que va a probablemente suceder en África, mandando gente a otros lugares. Aquí en este lado podemos observar el otro efecto, el efecto contrario de la gente saliendo de un territorio, en este caso por temas geopolíticos, lo cual resulta bastante interesante de analizar. Y esto tiene algún efecto, bueno, desde luego tiene un efecto, pero ¿qué puedes comentarnos sobre los sistemas de salud, que son súper importantes también? Sí, totalmente. O sea, si los países no implementan políticas económicas a la de ya, los sistemas de salud van a colapsar porque por un lado tenemos más tecnología, más vacunas, o sea, ha avanzado muchísimo la salud y con ello la gente vive más. Entonces, ¿qué están haciendo las economías? Intentar aumentar la edad de retiro. Por ejemplo, Macron en Francia aumentó de 62 a 64 años y cuando hizo eso, marcha sobre marcha, casi casi le quemaron el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirarnos después porque vivimos más. Entonces, vivimos más y tenemos menos hijos. Entonces, eso lleva al colapso. Entonces, ¿qué necesitas hacer? O sea, en Europa, ¿qué están intentando hacer? Pues pagarle a la gente para darle ayuda para que por favor tengan hijos. Pero oye, si económicamente no me conviene, y no solo eso, o sea, o sea, o sea, todavía mucho de la crianza del hijo recae en la mujer, entonces la mujer justamente quiere estudiar más, quiere trabajar más, entonces dices, oye, meterme a tener dos, tres hijos, o sea, si el país realmente requiere que tenga dos y no es que tres, no, a ver, yo quiero estudiar una maestría, yo quiero trabajar, o sea, es parte también de paridad de género, entonces, ¿qué necesitas hacer a la de ya? Guarderías, incentivos y o generar inversión para que las personas digan, bueno, ya económicamente ya no es una carga, entonces las personas que quieran tener hijos, en efecto lo tengan. Y en los países de menor desarrollo, ¿qué tienen que hacer? O sea, ok, tengo bono poblacional, aunque se convierta en desempleo. ¿Qué necesito hacer para que no se me vaya ese bono poblacional a los otros países? Necesito generar oportunidades de inversión para que sea atractivo quedarse. Porque si no, pues vas a ver España, Francia, Alemania tomando todo el bono poblacional de África y de América, entonces necesitas generar empleo. Ahora, algo muy importante es lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, ya no hay pirámide poblacional, pero no está tan mal la situación, o sea, ya en Estados Unidos es como un rectángulo, empieza a haber algo de decrecimiento, pero Estados Unidos lo que tiene es que como mucha gente en el mundo quiere migrar a Estados Unidos puede elegir
exactamente quién quiere, con qué edad, con qué estudios, para exactamente en qué lugar de la economía lo quiero insertar. Entonces, aunque tienen pocos hijos, ellos pueden selectivamente tomar a la población que ellos quieran. Entonces, a ver, ¿yo por qué empecé a hacer este estudio? Porque yo quería ver, ok, en los próximos 20, 30 años, ¿cuáles van a ser los países más fuertes? Como para ver, ok, ¿dónde quiero vivir? Entonces, a la conclusión a la que llego es que Estados Unidos va a seguir siendo la potencia en los próximos 100 años. ¿Por qué? Porque es capaz de tener a la población que quieran en el segmento que quieran. Entonces tienen todavía el crecimiento, bueno, o sea, tienen 1.8, o sea, la población per se decrecería, pero pueden obtener la migración que ellos quieran. China totalmente va a colapsar, Japón va a colapsar. La India, por ejemplo, voy a mostrar, la India tiene, déjame ver si, bueno, la India, esta gráfica es de la población proyectada a, al 2100 y lo que vemos es que al 2100, bueno, India de hecho ya es el país más poblado del mundo, va a seguir siendo el caso, pero lo que observamos es que el mundo va a ser prácticamente Asia y África. Entonces vemos que América, Europa, vemos que los países más desarrollados económicamente, al menos hoy, vemos que la población totalmente en algunos países va a colapsar, pero va a ser menor. Entonces el mundo, la gran mayoría va a ser en África y Asia. Entonces el reto que tienen ellos es de generar esa economía para que ese bono demográfico no se convierta en pobreza. ¿O cómo es? Este análisis es bastante interesante en el sentido que digo, yo vivo en Estados Unidos y puedo observar ese efecto demográfico que diversas partes del mundo tienen aquí. Y sin duda alguna hay ubicaciones geográficas en Estados Unidos incluso que tienen concentración de algún sector del mundo, ¿no? Hay mucha gente de la India, del continente asiático en general, viviendo en California, por ejemplo, ¿no? Donde tienes toda la parte tecnológica desarrollándose, Silicon Valley. Aunque ahora con todos los cambios que hay aquí en Estados Unidos, hablando en temas de estados y las políticas que cada uno de ellos tienen, empieza a haber un poco de mayor movimiento. La concentración aquí en este estado donde yo vivo de gente de asiática está incrementando. También de gente de Latinoamérica, lo cual es súper importante analizar. He visto mayor crecimiento de profesionistas latinoamericanos viviendo aquí, lo cual es un tema curioso, porque en el pasado veías mayor migración de gente que vaya, se dedicaba a hacer labor ruda, ¿no? Labor de campo, actividades físicas. Ahora ves un poco de más migración en gente profesionista, con trabajos un poco, que requieren un nivel de educación un poco más, más elevado. Y está relacionado también con las políticas migratorias de Estados Unidos en la frontera que estamos observando en este momento. Lo que yo entiendo, aparte del tema demográfico, es que la política de la frontera abierta también está siendo utilizada para de alguna forma controlar o jugar con la inflación que se está observando. Después de que inyectaron tanto capital aquí en Estados Unidos con todos los bonos de desempleo, pues necesitaban gente que produjera, ¿no? Mayor producción, y la gente de aquí, la gente local, son trabajos que no tomarían. Incluso yo cuando salía veía vacantes abiertas todo el tiempo de se necesita gente trabajando en Starbucks, en Subway, en ¿Restaurantes? exactamente. Exacto. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos para mitigar ese efecto? Empieza a importar gente. Y la forma, como inyectaron capital de una forma tan agresiva, las políticas migratorias que tenían no eran suficientes. Entonces, este tema de la frontera abierta de alguna forma está beneficiando de esa forma al hecho de controlar la inflación. Todos estos temas que hemos hablado, al menos en estos dos episodios, están muy, muy relacionados. Es súper complejo, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo por conectar todos los diferentes puntos, porque todo está sumamente relacionado. ¿Hay algo más, Jacobo, que nos quieras comentar el día de hoy? Temas de demografía, algún comentario. Bueno, mi único comentario es, digo, nos pueden escribir para el tema económico, financiero, geopolítico que quieran que tratemos, más que bienvenido. La verdad es que nos encanta investigar todos estos temas y esperamos darles mucho valor, darles un contenido que los deje pensando.
Muchísimas gracias. Es- Estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. A nosotros nos gusta aprender de todos estos temas y la verdad es que cada que preparamos un video aprendemos muchísimo más. Nos encanta compartirlo. Agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias, Gabriel. Abrazo a todos. Adiós. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros. Todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.